Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas, VAR, Visitando a Rebo, donde analizaremos paso a paso cada jugada de nuestros invitados. Esto es Visitando a Rebo. Hoy nos acompaña Alfonso Pocho Jaro. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Rebo Sports? Bienvenidos a una entrevista en su segmento VAR Visitando a Rebo. En esta ocasión tenemos de invitado al abogado Alfonso Jaro. Así que muchas gracias por aceptarnos la invitación, Alfonso. No, un gusto. Bienvenidos acá a Radio Atalaya, que es donde estamos. Acá hay un bar al lado, no hay ningún problema. Y un gusto en lo que pueda estar a tu disposición, encantado. ¿Cómo está? Bien, tranquilo, viendo todas las novedades, viendo todas las situaciones que se dan alrededor del deporte, del fútbol y de la vida en el Ecuador, ¿no? Bueno, vamos a ahondar un poco en lo que es su pasión, en lo que se inició en primer lugar, que fue el periodismo. Cuéntenos cómo fue que usted ingresó al periodismo, cómo empezó todo. Fue el año 1980 y, al periodismo realmente yo lo llevé siempre como algo que me entusiasmaba, periodismo deportivo. En 1980 tuve la oportunidad de hacer mi primera incursión muy informalmente a través de Canal 10. Yo era apenas un muchacho que recién iba a cumplir los 14 años y ya saqué mi primera credencial de periodista y me uní a la gente que transmitía en esa época en Canal 10 en vivo los partidos del Campeonato Nacional y de la pretemporada. Fue en la pretemporada, una linda pretemporada que hubo en 1980. Y yo con mi carnet de cancha entraba al campo de juego del Estadio Modelo, cogía las alineaciones y las llevaba a la cabina y así mismo llevaba otras informaciones. En esa época las transmisiones no eran como ahora muy tecnológicas, entonces había que hacer un trabajo más humano, más de personas que estén dedicadas a recoger información y yo era una de ellas. En 1982 todavía yo era un colegial y comencé a escribir en la revista La Voz de Guayaquil. Ya antes en el Colegio Javier había hecho algunos reportajes para la revista Vivir Deportivo Javeriano, que fue donde realmente me inicié haciendo las primeras crónicas. Y ya de manera formal, en 1984, y ahí sí ya bajo una carrera periodística, tuve la oportunidad de ser recibido y apoyado por Vito Muñoz Ugarte, quien fue el que me invitó a participar como reportero en su programa La Número 5 en Acción y Deportivo. En esa época eran programas líderes tanto de lunes a viernes como los días domingos. Y ahí comenzamos a desarrollar la actividad periodística. Luego en 1985, gracias a Agustín Guevara Morillo, me incorporé a la radio, en esa época Radio Bolívar. Con la radio hice mi primera salida internacional transmitiendo la Copa Libertadores del 85 en Perú, en donde jugaban Nacional e iba a jugar en el octubre, que al final no fue a jugar esa Copa, por lo menos a Perú. Y bueno, ahí ya seguí desarrollando proyectos radiales, seguí desarrollando proyectos televisivos. Luego en 1990 ya consolidado yo en el periodismo deportivo e incluso periodismo político también, porque en el 89 hice periodismo político en Teleamazonas. Fui contratado por el Grupo Isaías para fundar Cable Deportes, que fue el primer canal en la región, el primer canal yo diría en el mundo en ser especializado solo en deportes. Solo en deportes. Todo lo que ustedes ven hoy en Fox y en ESPN, con una producción de esa época que no era tan tecnológica tampoco, pero exactamente bajo el mismo concepto y bajo el mismo contenido, nosotros fuimos pioneros aquí en Ecuador con Cable Deportes. Y luego pues seguimos con otras radios, también fui corresponsal de revista El Gráfico, estuve en los principales canales del Ecuador como comentarista de Coavisa, de Teleamazonas, de TC Televisión, fui director de deportes. En fin, una carrera deportiva en el periodismo deportivo muy dilatada, que como carrera periodística deportiva culminó en el 2002 cuando me incorporé a la política siendo elegido diputado del Ecuador por la provincia del Guayas. Y luego pues de que salí del Congreso en el año 2007 por un acto político inconstitucional que no vale la pena aquí comentarlo, me incorporé nuevamente a la comunicación a través de mi programa radial, pero yo realmente desde el año 2008 hago comentarios políticos en Radio Atalaya. En mi programa tengo un segmento deportivo que lo hago con mucha alegría también porque no me puedo desprender del todo del deporte. En mi red de Twitter siempre estoy comentando sobre temas deportivos.
Tengo un programa deportivo los domingos de historia y me he dedicado mucho a la historia del deporte. Tengo algunos libros, entre lo que ha sido pues quizás lo más importante de mi trayectoria como hombre de la comunicación en el deporte. Y hacia allá nos vamos porque usted nombra muchas fechas, nombra el año 86, nombra cuando inició y las tiene bien marcadas, claro, cuando se retiró. ¿A quién atribuye eso? ¿Es algo que un don que Dios le dio de recordar las cosas, de tener...? Bueno, yo tengo la suerte de memorizar bastante bien ciertas cosas. La memoria... ¿Y qué se le olvide? La memoria no es absoluta. Por ejemplo, no está en mi fuerte el recordar mucho las caras. Las caras. Sí, yo tengo que ver muchas veces a una... No muchas veces, pero tengo que ver varias veces a una persona para... Y entablar una relación un poco más continua con una persona para identificar la cara con el nombre. Por ejemplo, esa es una parte débil de mi memoria, pero en cambio una parte fuerte de mi memoria, sin lugar a dudas, son los hechos históricos que viví, ya sea en carne propia, relacionados conmigo o relacionados con los temas que a mí me interesan, como son la política, el deporte, temas sociales, etc. Para eso sí tengo muy buena memoria. Para el recuento de hechos tengo una muy buena memoria. Por eso le digo, o sea, para usted fácil es hacer una crónica de un hecho histórico. Normalmente mis libros yo los hago con un buen condimento de memoria, aunque por supuesto por la responsabilidad que genera hacer un libro, también reviso mucha bibliografía. Cuéntenos sobre eso, sobre el último libro que sacó y sobre los que también... Bueno, yo he sacado varios libros, ¿no? Mi primer libro fue con motivo de la clasificación de la selección del Ecuador al Mundial de Japón-Corea. Allí saqué un libro express, hablemos así, o sea, ya lo venía trabajando, pero cuando terminó de clasificar Ecuador hizo un libro con el recuento de la clasificación, los detalles estadísticos, anécdotas, etcétera, un libro realmente pequeño, pero tipo guía de lo que fue la clasificación de Ecuador, pero que fue muy emotivo para mí porque viví muy intensamente esa clasificación, la cubrí perfectamente como periodista. Estaba próxima a mi salida del periodismo deportivo, porque ya yo sabía que estaba proyectando un poco mi participación en la política, y además el tema era demasiado importante, lo pude financiar y lo pude hacer y vender. Luego ya como diputado de la República en el año 2003, pero como consecuencia de lo que yo ya venía trabajando años atrás cuando todavía ejercí el periodismo deportivo, terminé de publicar el libro Gigante del Pacífico, que es la biografía de Andrés Gómez Santos. Posteriormente, cuando salí de la diputación, hice el libro Pasión por el Fútbol, que es un libro que recuenta todos los hechos futbolísticos, especialmente los jugadores, especialmente los mejores futbolistas que pasaron por cada uno de los equipos ecuatorianos, por cada uno de los clubes. Lo hice edición 2007 y luego lo actualicé en el año 2015 con otros detalles más de la historia del fútbol ecuatoriano, y ahí le puse el nuevo testimonio del fútbol ecuatoriano. Y finalmente hice también un libro solamente gráfico, un trabajo benéfico para Helio Armas, con todas las fotografías de Helio Armas. Hicimos el álbum de la historia, se llama, en donde recogí fotografías en la parte política, en la parte deportiva y en la parte urbanística, todas las fotos que hizo Helio Armas, y realmente nos salió un libro espectacular. Y el último libro mío, en equipo con Antuco Villa y bajo el auspicio de Pica, hicimos la historia de los clásicos del astillero, en donde se recopilan todos los clásicos y se reseñan 60 o 65 clásicos, ya con la crónica como que se hubiese sido el día después de cada clásico. Entonces, esas son mis obras literarias, todas ellas vinculadas al deporte, y también un poco evidencia que terminé enrutándome en esa área, ¿no? Que es tan importante como es rescatar la historia del deporte ecuatoriano y especialmente del fútbol. ¿Por qué le pregunto sobre sus libros y a quién retribuye todo eso de estar en la historia y de estar buscando? ¿De pequeño quizás vio a alguien? Porque no, yo soy muy amigo de muchos historiadores, de gente que ha hecho mucha historia del deporte, Alberto Sánchez, en su época, que en paz descanse, Mauro Velázquez, Ricardo Vasconcelos Rosado, Chausón Valdés, mucha gente que actualmente Antuco Villa, Diego Arcos, gente que Mario Canesa, gente que le da mucha importancia al tema de la historia del deporte, pero obviamente a mí siempre me apasionó la historia también del deporte, y por eso yo me he dedicado a escribir sobre la historia del deporte, y tengo en mente 2 o 3 obras más que no quiero morir sin hacerlas. Estuvimos hace como 2 semanas, estábamos en un programa con el Pato Narváez,
Y creo que usted estaba escuchando el programa y él estaba hablando de las veces que vino Diego Armando Maradona, claro, al Ecuador. El Pato y es usted... mi gran amigo de toda la vida. El Pato y yo trabajamos juntos, justamente en los programas que se producían en la época de Vito Muñoz en Tele 4. Ahí el Pato pues era periodista y al mismo tiempo estaba muy vinculado a la producción del programa. Y claro, él también tiene una gran memoria, él escucha mucho mi programa de historia del fútbol ecuatoriano que se emite en Caravana y constantemente está contribuyendo conmigo con información, me ayuda a recordar algunas cosas y como yo también lo escucho, justamente él estaba recordando en ese programa las veces en que vino Maradona y me acordaba de memoria yo, Maradona vino algunas veces, vino a jugar con Barcelona la pretemporada de 1980, un partido entre Barcelona y Argentinos Juniors. Y ahí usted le dijo a uno de Liga que Liga había... Y lo que yo no recuerdo con precisión, yo creo que fue un año antes, el 79, vino a jugar un partido de pretemporada con Liga y ahí perdió 7-1. No recuerdo con tanta precisión si fue en la misma gira del 80 con Barcelona o si fue un año antes, pero ahí perdió 7-1 Argentinos Juniors contra Liga de Quito. Y después Maradona vino con la camiseta de Boca a un amistoso con Barcelona que en ese momento celebraba la corona del 81, había quedado campeón del 81 una semana antes y hubo ese partido amistoso y vino Maradona, Barcelona lo ganó 3-2 y posteriormente Maradona vino con la selección argentina a jugar aquel partido previo al Mundial de Estados Unidos 94, Ecuador lo ganó 1-0 con gol de Byron Tenorio y posteriormente Maradona vino ya como periodista y después como director técnico a 2 partidos de la selección de Argentina. En las eliminatorias al 98, Maradona vino como periodista al partido en que Ecuador le ganó 2-0 con goles de Montaño y Eduardo Hurtado a Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y luego también por coincidencia y con el mismo resultado, cuando Ecuador le ganó 2-0 con goles de Walter Ayoví Corozo y Pablo Palacios, le ganó 2-0 a Argentina, la tarde en el Atahualpa en que también Elizaga le tapó un gran penalti a Tevez. Son los partidos en que Maradona estuvo en Ecuador. Oiga, y hablando de la selección ecuatoriana, yo una vez le hice una pregunta a un historiador, pero me dijo, voy a buscar, pero usted me dice que escribió un libro en la época de las eliminatorias. Carlos Luis Morales, ¿él empezó tapando en las eliminatorias del 2002? ¿O estuvo convocado dentro Carlos Luis estuvo convocado. No en el primer partido. Estuvo convocado, a ver, cuando Ecuador jugó esa eliminatoria, en los primeros partidos del Bolillo, los 3 o 4 primeros partidos del Bolillo, el Bolillo usó a muchos jugadores históricos, incluso hasta nacionalizados. Graciani. Juárez, Graciani, Carlos Luis. No tapó Carlos Luis, pero ahí estuvo en la convocatoria, el Tanque Hurtado, que incluso hasta anotó un gol por ahí contra Perú. Pero posterior a eso, el Bolillo fue ya deshaciéndose o fue alejando a estos jugadores históricos y fue armando su propio núcleo. Ya lo terminó de consolidar Altín Delgado, ya Caviedes, que era una realidad, terminó siendo el delantero titular, ya no llamó más a los nacionalizados Juárez y Graciani, ya en el arco Pancho Ceballos pasó a ser el arquero definitivamente titular y el suplente ya era Giovanni Barra, ya Morales también comenzó a retirarse del fútbol, ya estaba por Santa Rita, entonces como que ya mediados del 2000, 2001 ya Morales no era el gran referente del arco ecuatoriano, entonces ya no lo convocó, pero sí lo convocó. Morales está en la nómina de los convocados, aunque no haya jugado un solo minuto de esa eliminatoria, es parte, pero sobre todo también a Morales hay que reconocerle que hasta esa eliminatoria, o mejor dicho, hasta antes de esa eliminatoria, era uno de los grandes arqueros del fútbol ecuatoriano y era uno de los siempre convocados a la selección. Lo fue en el año 89 en las eliminatorias a Italia, lo fue luego en la Copa América del 95, lo fue en las eliminatorias del 96, tapó algunos partidos de la eliminatoria, o sea, hacia el 98. Entonces había sido arquero durante prácticamente una década del fútbol ecuatoriano y aunque ya no tapó, pero sí fue convocado a un par de partidos, está en la historia de aquellos jugadores que formaron parte del gran proceso hacia Japón-Corea 2002. Bueno, gracias Pocho por la aclaración de esa interrogante que teníamos. Este es el segundo expresidente de Barcelona que entrevistamos, Alfonso Jar también
participó como expresidente en un leve paso, aproximadamente casi un año. Meses. No. Menos de un año fue eso. No, yo asumí Barcelona el 23 de diciembre del 2010, un día antes de la Nochebuena. Y se fue en junio. Y me fui el 11 de junio, el día de las elecciones en que ganó Antonio Noboa, y esa misma tarde yo entregué Barcelona. Cuéntenos un poquito sobre su paso por la presidencia. Estamos hablando exactamente de 6 meses, hasta un poquito menos de 6 meses. Pues fue en junio la elección y en diciembre yo asumí, o sea, fue, para ser exacto, 5 meses con 3 semanas aproximadamente. Cuéntenos un poquito de ese paso por Barcelona. Bueno, fue un paso muy difícil, un paso muy complicado. Tomé a Barcelona de manera improvisada, es decir, no estaba planificado hacerlo. Yo era miembro de la comisión de fútbol, era el presidente de la comisión de fútbol del club, era segundo vicepresidente de la institución, que había llegado ahí por una serie de renuncias también. Me habían nombrado vicepresidente deportivo, y como vicepresidente deportivo en algún momento de algunas renuncias quedé como segundo vicepresidente, y de repente tomaron la decisión de retirarse tanto el presidente como el primer vicepresidente, y eso hizo que se aplique el orden de sucesión y me tocó ser presidente del club en un momento muy difícil para Barcelona y para mí. Sin embargo, pudimos salir adelante, armamos el equipo sin prácticamente cero capital, cero dinero, 0 centavos en la cuenta. Fuimos produciendo, fuimos haciendo préstamos, gente que nos prestaba en base a la credibilidad que uno también genera. Todos esos préstamos fueron devueltos. Barcelona pudo armarse, pudo salir como institución adelante. No nos fue muy bien en lo deportivo en esa primera parte del año, pero por lo menos quedó una base sólida, que fue la que permitió que con el ingreso de una directiva fresca, con dinero, etcétera, el equipo, y con un par de contrataciones más que hizo, el equipo pueda responder bien en la segunda parte de ese año y sobre todo al año siguiente ser campeón luego de 15 años. ¿A quién hubiera querido traer en ese año? Bueno, los que traje fueron los que verdaderamente uno pretendió y uno buscó, ¿no? Yo creo que se armó un buen equipo. Me hubiese gustado tener la oportunidad de traer al Quito Díaz desde inicios de ese año, que esos 6 meses conmigo hubiese sido... Ya lo venía viendo. Ya lo venía viendo, pero estaba en Chile y estaba pasando por un buen momento. Y la verdad es que me lo ofertaron, pero en ese momento era muy difícil desvincularlo. Después el Quito quedó desvinculado, lo volvieron a ofertar. Barcelona tuvo el acierto de contratarlo y hasta hoy todos sabemos lo que es el Quito Díaz, como todos sabemos lo que ha sido Oyola, jugador que yo traje a Barcelona cuando era presidente de la comisión de fútbol. En fin, pues Barcelona, pero lo bueno, lo que yo dejo de recuerdo en Barcelona es que yo no endeudé al club, de que se administró con mucha pulcritud el dinero del club. Siempre lo publiqué, algo que yo demando que lo hagan siempre los dirigentes actuales y los que estuvieron después de mí y que ya no lo están más. Hubiese sido bueno que publiquen todas las cuentas para que la gente conozca con lujo de detalles por qué razón entra el dinero y en qué cosas se gasta el dinero en Barcelona o se lo invierte. Siempre es bueno dar esas señales de transparencia para que la gente no hable tonterías. Aún así la gente habla tonterías, pero por lo menos uno tiene más posibilidades de defenderse cuando la administración es honestísima como la que fue la mía. Y eso me da mi tranquilidad para andar en las calles, para saludar con hinchada del Barcelona, para recoger opiniones favorables. Nunca faltan 2 o 3 que también hablen tonterías, pero uno no es la pepita de oro para agradarle a todo el mundo. Yo creo que hoy hasta la pepa de oro no agrada a todo el mundo. Vivimos un mundo en que a veces hay más odios que cariño y que reconocimiento. Entonces siempre habrán, hasta el Papa tiene detractores, y bastantes. Con mayor razón un ciudadano común y corriente como lo soy yo, pero por lo menos y en épocas como las actuales sí vale la pena decir, la satisfacción le queda a uno en su conciencia, y yo sé que hice lo imposible por ayudar a Barcelona. Me fui en el momento en que tenía que irme, no demostré ambición, no demostré ganas de perpetuarme en Barcelona. Al contrario, cuando sentí la necesidad de que había que hacer un proceso electoral para que entre gente nueva, lo hice y creo que acerté, porque eso permitió que Barcelona pueda reforzarse mejor y llegar al campeonato, que era lo que todos queríamos en esa época, porque Barcelona había pasado por 14 años en que no podía ser campeón. ¿Quién estuvo a punto de ser contratado por usted, aparte del Quito Díaz, que ya ahorita lo dijo, y se fue de las manos totalmente? Bueno, si habla usted de Pedro Quiñones, eso fue un poco antes. A Pedro Quiñones lo teníamos precontratado, pero en esa época
cuando yo era presidente de la Comisión de Fútbol y Eduardo Maruri presidente del club, Barcelona entró en un esquema medio raro, administrativo, en donde el principal auspiciante y financista, que era un banco de la localidad, que sigue vinculado al Barcelona, puso una serie de normas y gente ahí como especie de filtros para la toma de decisiones deportivas y económicas. Y eso impidió de que, a pesar de que Pedro Quiñones venía con muy buenos beneficios para el Barcelona. ¿Usted fue que lo llamó? Yo hice todo para que Pedro Quiñones esté en Barcelona. Pedro Quiñones estaba en Barcelona. Pedro Quiñones fue precontratado por Barcelona. Pedro Quiñones venía el momento que nosotros situáramos los pasajes y yo aplasté 2 letras en mi computadora, la O y la K, ok. Sí, pero eso mismo él lo ha dicho. Pero no lo pude hacer lamentablemente porque el filtro ese que tuvo Barcelona se opuso. Recomendaron la contratación de Saritama en esa época. Yo veía que lo de Saritama era muy difícil porque era la figura del Deportivo Quito, iba a ser muy caro, no iba a ser fácil. Recuerdo que cuando se deshizo la negociación de Quiñones, a las 4 horas me llamó el presidente del club nuevamente para que la reactive, pero ya fue muy tarde, ya era hasta una falta de respeto y así fue tomado por la gente de México, como que ya les estábamos tomando el pelo y ya ellos, cerrada de manera frustrante la conversación o la gestión con ellos, se conectaron con Emelec y terminaron entregándolo, vendiendo o negociándolo con Emelec. Entonces eso sí me dejó un sinsabor y eso obligó a que yo por primera vez renuncie al Barcelona. Después, meses después, me volvió a llamar Eduardo Maruri para que regrese al club. Estaban en una mala situación deportiva, regresé, el equipo levantó algo y ahí fue cuando ya renunciaron todos y tuve que quedarme como presidente de Barcelona y todo lo que conté anteriormente. Le quería preguntar exactamente sobre su periodo. ¿Cómo era la toma de decisiones en el momento de hacerle un contrato a un jugador? ¿Cómo se blindaba al club? Nosotros tratábamos de siempre contratar con los mayores beneficios para el Barcelona posibles. El primer beneficio era de que tratábamos de negociar el valor económico, que no sean valores muy altos. Jugadores de fútbol en esa época, extranjeros, a ninguno le firmábamos arriba de los $20.000. Quizás uno por ahí, me acuerdo Borguelo, 23.000 mensuales y esto es. Hoy cualquier extranjero creo que gana eso. En segundo lugar, nosotros pusimos una cláusula intermedia en que si el jugador al término del primer semestre no funcionaba o la dirigencia quería rescindir el contrato, se lo podía hacer con el pago indemnizatorio de $5.000 y se acababa el contrato. Entonces, mire, yo traje algunos jugadores que les puse esa cláusula y hasta el día de hoy están, como Matías Joyola, que íbamos a rescindir un contrato con un tremendo jugador. Lo mismo le puse a Encina, lo mismo le puse a Zamudio. En el caso de esos 3 jugadores nunca hubo necesidad de aplicar la cláusula de rescisión porque resultaron buenos, pero después cuando yo fui presidente del club, con esa misma cláusula de rescisión vinieron Marangoni y Rodrigo Teixeira, y como a ellos no les fue bien, a Rodrigo Teixeira le pagó la dirigencia que entró, le pagó $5.000 y se fue. Y a Marangoni también le pagaron un par de meses, no, ni un par de meses, un mes que había de atraso y la cláusula de rescisión y también se fue. Por eso es que usted ve que los jugadores que fueron contratados en mi época, ya sea como presidente de la Comisión de Fútbol o como presidente del club, ninguno generó problemas para Barcelona. Porque primero que eran sueldos acordes a la situación económica del club. Y segundo, que había esa cláusula de rescisión, especialmente en los extranjeros. Entonces, si un jugador no funcionaba, se iba y punto. Se le pagaba $5.000. Y si no puede pagar $5.000, ya estamos jodidos, ¿no? ¿A qué cree que se debe que ahora los contratos son favorables en Barcelona a los jugadores y no al club? Desconozco, ¿para qué voy a dar comentarios al respecto? No quisiera herir ningún tipo de susceptibilidad ni nada. Ya es cuestión simplemente de gestión. De la administración, de cada administración. De cada administración, exactamente. ¿Qué pasa en Barcelona, Pocho? Barcelona es un equipo, es un club que hoy tiene cada vez más presión interna. Muchos socios y mucha gente opina y quiere estar formando parte de la teta llamada Barcelona. No dejan trabajar con tranquilidad a los dirigentes. Los dirigentes también conspiran contra ellos mismos al no hacer administraciones 100% transparentes. No estoy diciendo que las hagan oscuras, pero tampoco las hacen transparentes. Cuando digo no digo, cuando señalo que no digo que la hagan oscuras, que no estoy diciendo que hagan nada malo. Pueden haberlo hecho o no.
pero se liberaran de toda sospecha si es que le hicieran transparente. Y si alguien igual sospechara, a pesar de la transparencia, pudieran demostrarlo claramente. Creo que ha faltado un poco de eso en Barcelona. Y hay muchos intereses también económicos a la interna, jugadores que tienen empresarios que manipulan mucho a sus jugadores, que toman decisiones a veces equivocadas de empujar o dejar de empujar dependiendo de la simpatía que tengan con el técnico, con la dirigencia. Son una serie de factores que a Barcelona solamente se puede superar esos factores negativos con ciertas características. Primero, que venga un dirigente bien fajado, que no tenga ningún interés popular, que tenga mucho respaldo económico y que sea un dirigente contundente a la hora de tomar decisiones. Si es que viene una persona con ese perfil, Barcelona comenzará a vivir momentos de paz. Mientras no haya un dirigente con ese perfil, Barcelona siempre va a ser un tsunami interno. ¿Cómo cree que sale la deuda en la cual se encuentra actualmente? Tratando de gastar menos, optimizando más, tratando de honrar deudas, tratando de tener un buen financiamiento a efectos de negociar deuda y sobre todo de priorizar lo que es la deuda apremiante de lo que es la deuda que se puede sostener con el tiempo. Hay deudas que son apremiantes, esas que hay demandas que si no pagas en un día o en determinada fecha te suspenden puntos, te pueden descalificar del fútbol profesional, como le pasó al Deportivo Quito. Bueno, de esas hay que cuidarse y hay que estar tratando de negociarlas antes de que salgan las sentencias, cuando se tiene alguna convicción de que la sentencia va a ser condenatoria. Y las otras deudas igual irlas honrando, pero también negociándolas, ¿no? Hay gente a la que se le debe $10.000. No tengo para pagarte 10.000, pero te pago 7.000. Y ahí se va ahorrando plata también. Y obviamente el que no tiene ninguna esperanza de cobrar los 10.000, si viene alguien y le dice que te pago 6.000 o 7.000, va a decir, ok, presta, del ahogado del sombrero. Pero para eso se necesita tener también un equipo de gente. Yo creo que una de las cosas que hay que recomendarle al Barcelona es la formación de una comisión negociadora de deuda. Es decir, que no tenga nada que ver con el armado del equipo, que no tenga nada que ver ni siquiera con la propia comisión financiera, sino que una vez coordinado con la directiva, una vez coordinado también con la comisión financiera, una vez que se establezcan ciertos montos para el pago de la deuda, que esa comisión negociadora sea la que se dedique única y exclusivamente a negociar deuda. Deuda apremiante y no apremiante. Que lo haga con la tranquilidad, con el tiempo, con los resultados que se esperan. El problema es que a veces Barcelona termina siendo una especie como de cueva de pulpos. Aquí llamo yo cueva de pulpos, de que el presidente del club, o máximo 2 o 3 acompañantes del presidente del club, quieren resolver todos los problemas del club. Y eso me pasó a mí también. Y los problemas del club son tan agobiantes y tan numerosos que una sola persona o 2 o 3 no la pueden hacer, porque el presidente no puede estar renegociando deudas, generando ingresos, resolviendo problemas futbolísticos, atendiendo detalles hasta de coordinación o de logística. O sea, pues se supone que el presidente de un club también vive, el presidente de un club también tiene familia, el presidente de un club no gana en Barcelona, tiene que ganar para su sustento en otro lado. Entonces se supone que también tiene que parte de su tiempo dedicarlo a sus quehaceres ordinarios. Entonces cuando un hombre se dedica 100% al Barcelona, quiere decir que dejó de dedicarse a otras cosas. Entonces ahí ya viene la pregunta de dónde vive. Entonces, por eso yo creo que una de las cosas que en Barcelona urge es de que, así como hay tanta gente que quiere formar parte del Barcelona, pues bueno, que cada persona cumpla un rol y que no se meta en rol de otros para figuretear, sino que se meta en su rol para ayudar a Barcelona. ¿Lo ve a futuro saliendo después de 4 años de estas deudas y ya Barcelona siempre sale de los problemas? Eso es lo bueno de Barcelona. Barcelona es como el ave fénix, constantemente queda en cenizas y constantemente resurge. Esa es la constante de Barcelona desde los años 60, 70. Siempre ha tenido problemas Barcelona, en mayor o menor grado, pero siempre Barcelona está ahí siendo protagonista, siendo el equipo más querido del país. Barcelona tiene mucha hinchada, tiene ingresos, todo eso lo ayuda. Si Barcelona fuera un club semi-abandonado, ya hubiese desaparecido. A Barcelona lo que lo salva es el poder de convocatoria que tiene. Pocho, ¿cree que esta etapa de Alfaro
¿le favorecerá el tener jugadores jóvenes que él ya ha tenido, que los conoces hace varios años y que lo intentan meter ahora en las plantillas actuales? Sí, es bueno porque Alfaro es un hombre vinculado al fútbol, ha trabajado mucho en formativas, es un referente dentro del club. Si Alfaro hace las cosas bien desde el punto de vista administrativo, en lo futbolístico, o sea, yo no tengo ninguna duda de lo que hace Alfaro en lo futbolístico. Yo no tengo duda en nada tampoco, o sea, le deseo de suerte. ¿Usted apostó 100% por él? No, yo no voté porque estuve de viaje, pero no, o sea, yo apuesto a él porque él está en el cargo y porque yo tengo la fe y la esperanza de que él saldrá adelante, pero si trabaja de una manera ordenada, si es que arma un buen equipo de trabajo, si se dejan de estas peleas ridículas que al final de cuentas ningún beneficio le hacen al Barcelona, si es que la gente que está ahí adentro se compromete verdaderamente, si es que se dejan de figuretear, si es que el atractivo de Barcelona es trabajar por Barcelona y no estar llevando a la familia para que salgan a la cancha con los jugadores, o estar metidos en el camerino que no tienen nada que hacer en el camerino, o estar en la ñañería con los futbolistas, o para llevar a los futbolistas a los cumpleaños de los hijos, de los amigos de los hijos. Si es que no van con ese propósito, indistintamente de que cualquiera de esas cosas la puedan hacer, pero sin ser ese el principal propósito, sino que verdaderamente sea un trabajo de sacrificio en donde todo el mundo cumple un rol y de manera ordenada, organizada, empujen para adelante, a lo mejor no resuelve el problema, pero tampoco se agrava. Y ya el que no se agrava el problema en Barcelona es bastantísimo. Michael Arroyo hace una semana fue a dejar un documento. Los abogados... Sí, pero ahora Arroyo dice que no ha demandado nada, no se sabe nada, no se sabe qué es cierto, qué no es cierto. Todo parece un chismerío de quinta categoría esto. Si es verdad lo que han dicho por ahí, es una demanda totalmente absurda, además ilegítima, porque no pueden demandar en la Federación Ecuatoriana un tema de daños y perjuicios. La Ecuatoriana de Fútbol es un órgano deportivo, no es un juzgado, no es una unidad jurisdiccional. Si no es verdad, pues yo no sé quién ha inventado esto. Yo creo que se le ha dado más importancia a la que tiene. Barcelona sabrá responder si es que verdaderamente ha sido demandado o no, y si ha sido demandado, pues tendrá que poner una buena defensa jurídica, y si no ha sido demandado, pues quedará en chismerío el tema, ¿no? ¿Qué sueña para Barcelona? Que sea campeón de América y después campeón del mundo. Ese es el sueño. Que algún día lo logre, ya será cuestión de esperarlo o de morir habiéndolo esperado. Pero es el sueño. Usted me pregunta qué sueño, ese es mi sueño. Volvería... En ese sueño ya lo cristalizó un equipo ecuatoriano y estuvo a punto de cristalizar las dos cosas. Por lo menos uno la cristalizó, que es Liga. Yo se lo reconozco. Pues si ya pudo Liga, un paso más adelante de lo que el mismo Barcelona abrió el camino, ya es momento en algún instante que Barcelona lo haga. ¿Volvería a la dirigencia en Barcelona? Bajo ciertas condiciones, como la de no tener ninguna aspiración política en el futuro y con un gran respaldo económico. Si no tengo esas dos condiciones a cumplirse, no. Ahora nos pasamos de Barcelona, nos vamos a la selección ecuatoriana. Hay un relato suyo en el cual está el partido Perú, allá en la ciudad de Lima, versus Ecuador, y el Team Delgado hace un gol. Y usted dice, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. Cuéntenos un poquito cómo fue ese eso. Fue el partido de eliminatoria del 2001, Ecuador venía ganando 4 partidos seguidos, ya se había enrutado hacia la clasificación. Antes del partido, en las evaluaciones, en los comentarios que uno hace, ya habíamos dicho varias veces que si Ecuador ganaba ese partido quedaba prácticamente clasificado. Y simplemente ese relato fue consecuencia de lo que pensaba y de lo que ya venía diciendo yo en mis comentarios previos, ¿no? Cuando vi que el Team Delgado cogió la pelota a 1 minuto del final y que enfrentaban el mano a mano al arquero, yo veía cerca el gol, y viendo el gol yo veía la clasificación. Entonces por eso gritaba emocionado, nos acompañaba el relato de manera entusiasta, en ese momento señalando, nos vamos al Mundial, y cuando entró la pelota, pues dije, nos vamos al Mundial, porque después de esa victoria, si Ecuador no clasificaba al Mundial, era un hecho casi imposible que no lo haga, casi imposible. De hecho, mire que después de ese partido, el puntaje de Ecuador fue flojo. Ecuador apenas, hasta que clasificó, después de ese partido, Ecuador apenas sacó 5 puntos, 5 de 9 posibles, es decir, la mitad. Y de esos 9 posibles, 6 eran en Ecuador. Nosotros perdimos de local el siguiente partido contra Argentina 2-0 y empatamos con Uruguay, no ganamos, ahí clasificamos.
Pero habíamos ganado en Bolivia, que era casi un hecho que igual íbamos a ganar en Bolivia, y terminamos de sacar un buen resultado de visitantes. Es un poco más difícil en Colombia. Empatamos 0-0. Pero o sea, el triunfo con Perú nos dejaba ya... A ver, aún si no hubiésemos empatado en Colombia, y aún si hubiésemos empatado, por ejemplo, en Bolivia, igual clasificamos, sino que ahí clasificamos segundos en esa eliminatoria, hubiésemos clasificado cuarto. O sea, con esa victoria con Perú nosotros acumulamos una cantidad de puntaje tan importante que teníamos un colchón enorme a tan pocas fechas del final, que era, vuelvo a repetir, casi un imposible no clasificar. Por eso es que eso yo lo tenía claro en mi mente, y mi mente pues hizo de que yo exprese esas palabras cuando lo vi al team que apuntaba hacia el arco a jugar el mano a mano con el portero peruano. Si tuviera que narrar un gol de Barcelona en la final de la Copa Libertadores, el gol que es decisivo, ¿cómo lo hicieron? Ya no lo narro, ya no lo comento, yo ya no hago transmisiones deportivas. A mí me pongo en el plano de la persona que está en el estadio viendo ese partido, lo gritaría con el alma, me arrodillaría, lloraría, me emocionaría al extremo, porque si ese es el gol que le da la Copa Libertadores, es el cumplimiento de un sueño que tengo. Oiga, y en ese partido de Ecuador, uno se olvida totalmente del periodismo, quizás la euforia es totalmente desbordante. Claro, porque uno está atrás de un propósito también, pues uno no solamente... ¿Y qué hizo después de ese gol? Bueno, o sea, celebramos todo, pero tampoco es que nos fuimos a beber, ni a emborrachar, ni nada. O sea, ya, más allá que yo no tomo, pero evidentemente pues cuando uno ya está en el ámbito profesional, uno guarda cierta compostura que no la guarda el hincha, ¿no? Uno se emociona en el momento, en la fase aguda uno se emociona cuando se produce el hecho, ya después ya uno se tranquiliza y ya toma las cosas como debe tomar. No, yo incluso ese partido yo tuve una responsabilidad muy, muy grande. Por primera vez llevamos a cerca de 100 periodistas en un avión prestado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Hércules. Entonces yo estaba bajo la responsabilidad de coordinar también el regreso, obviamente hacer el despacho correspondiente, los comentarios, o sea, ya entramos en un plano distinto después del partido, teníamos otras preocupaciones, entonces ya nos preocupamos de las otras cosas, pero la emoción se quedó ahí en el momento del gol, y obviamente regresamos emocionados igual porque nuestra selección estaba a punto de cumplir un gran objetivo. ¿Qué decían los jugadores cuando terminó ese partido? Bueno, los jugadores después de ese partido, pues... Porque Aguinaga termina siendo el que se hizo cargo de la dirección técnica, porque el Bolillo Gómez tuvo un pequeño problema y tuvo que ser trasladado al dispensario médico. Los jugadores, no hubo mayor contacto con los jugadores, pues nosotros estábamos haciendo el trabajo en cabina, pero después del partido 3 o 4 jugadores se nos acercaron para que los traigamos en el Hércules y los trajimos. Recuerdo que vino el Flaco Obregón, recuerdo que vino, me parece que Marlon Ayoví. ¿Pero por qué? No recuerdo si Pancho Ceballos también vino ahí, pero vinieron como 3 o 4 jugadores que me pidieron, como yo era el líder del periodismo en esa época, era el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, era el que manejaba ese concepto, ese tema. Me pidieron si podían venirse, y yo les dije que si les daban permiso, encantado. Pero para estar con la gente, querían... No, querían venir rápido a Guayaquil. Ah, eso es. Claro, porque el avión de la selección venía al día siguiente. Entonces se los trajo y llegaron al aeropuerto y se fueron a su casa. ¿Qué partido quiso cubrir y como periodista le dijeron? Era de todo un poco. Siempre hay partidos que uno quiere ir y al final el medio de uno no mandó a cubrir o mandó a cubrir a otra gente, pero lo que yo transmití en mi vida fueron momentos muy, muy, muy gratos, ¿no? Transmití muchas cosas importantes, transmití 3 mundiales, entre ellos el mundial en donde Ecuador clasificó y jugó. Ahí más que transmitir, reporté, porque los derechos no los tuvo Ecuavisa, pero hicimos la cobertura desde Japón, donde jugó Ecuador. Transmití los mundiales de Estados Unidos y donde fui incluso el director general de las transmisiones para TC, y transmití el mundial de Francia con Teleamazonas y con Ecuavisa. Transmití la victoria y la primera medalla de oro olímpica, lo hice para Canal 10, la de Jefferson Pérez. Transmití toda la eliminatoria, varias eliminatorias, pero especialmente la eliminatoria del 2002, en que clasificó Ecuador. Transmití los partidos de Barcelona que quise transmitir, de Copa Libertadores, transmití las 2 finales. No, realmente yo disfruté mucho mi carrera periodística, cumplí muchos objetivos.
creo que me gané un reconocimiento ante la ciudadanía. Estuve en los principales canales del Ecuador, estuve en las principales radios. Fui congeneracional de muchos de los periodistas deportivos hoy muy reconocidos, con quienes hicimos una gran amistad a lo largo de nuestra carrera. Con muchos de ellos me inicié. Por ejemplo, con Carlos Víctor Morales nos iniciamos prácticamente juntos. Él estuvo un año antes, pero surgimos de la misma cantera, ¿no? Del mismo espacio que teníamos en la radio de Fútbol Bolívar. Estuvimos haciendo radio durante los años 85, 86, estuvimos haciendo radio juntos. Ahí surgió una gran amistad personal también con él. También di la oportunidad a mucha gente para que se hagan periodistas deportivos, como Diego Arcos. A Diego Arcos le di también un importante espacio. Andrés Guzmán. Andrés Guzmán no directamente lo saqué yo, pero obviamente, y él lo ha reconocido, yo lo veía como un talento porque siempre participaba en los programas de cable y también en Superca una vez le di un espacio ahí de entrevistas, pero realmente él no surge de la escuela, hablemos así, o de los esquemas que nosotros en ese momento manejábamos. Él surgió unos años después. Hablo de Diego Arcos y hablo de otra gente más que se le dio. Porque hay una entrevista en la que usted narra narra los inicios de los periodistas, después que hay diferentes etapas de los periodistas o diferentes edades. Marca el inicio. Claro, y que ustedes se encuentran como en la tercera, se encuentran con Diego Arcos, Carlos Víctor, y ahí viene la nueva generación. Diego Arcos es una generación posterior a la mía. Digamos que no posterior. Como que a la termina mía. Yo lo ayudo a formar, pero de ahí, pero obviamente comparte conmigo un tiempo generacional. De hecho, compartíamos programas juntos, hacíamos Tercer Tiempo en Canal 10, etc. Hay varias generaciones del periodismo deportivo. El periodismo viejo, al que uno lo veía como referente, que era el que uno escuchaba cuando uno era niño, El Rey de la Cantera, Chiquen, Valenciano, uno lo leía en estadio, Ecuador Martínez, gente vieja del periodismo deportivo, ¿no? Luego vino ya una segunda etapa, que era gente que se iba formando con esos periodistas viejos. Aristides también era de esa época. Luego vino la etapa de los Manuel Kuhn, de los Mauro Velázquez, de los Marcos Hidalgo. Ahí vino una tercera etapa, la etapa de Vito Muñoz, Gerardo España, más o menos finales de los años 70, ya en televisión y un poco antes en radio. Y ellos a su vez forman un grupo, una etapa. Estoy yo, está Carlos Víctor Morales, por mencionar a dos. Y a su vez, después de nosotros, comienzan a surgir otros, ya un grupo como el de Diego Arcos y otros más. Después ya el de Andrés Guzmán y ahora ya el Millennial, con una serie de muchachos jóvenes muy talentosos que los veo en DirecTV, que los escucho en Caravana, en D-Blue, que son gente formada bajo el esquema o la escuela de Mario Canessa. Que en esa época Mario era dueño de radiodifusora y era dirigente deportivo. Mario ya se mete más o menos al inicio también de este ciclo, se mete ya a hacer opinión deportiva. Por inicio de los años 2000, 2001, 2002, ahí ya decide entrar y se involucra más en el trabajo de la radiodifusión como periodista y comienza a formar periodistas, pero él ya era radiodifusor, él ya había sido presidente de AERA, ya desde el año 85 era dueño de Radio Caravana, entonces obviamente era el que determinaba oportunidades para muchos periodistas, pero ya en cuanto a formación en sí, ya él un poco más involucrado en el tema como comentarista deportivo, le comienza a dar espacio a una serie de gente joven que es la que ha formado y que es la que hoy de alguna u otra manera lidera mucha opinión en el país. ¿Qué opina del nuevo director técnico de Ecuador? Me gusta la idea de que sea europeo, creo que es muy tarde contratado. Eso puede hacer de que a lo mejor lo que él pueda desarrollar no alcance a serle totalmente útil al fútbol ecuatoriano. Esta decisión debió haberse tomado 6 meses atrás. Pero en todo caso es lo que veníamos pidiendo, de que Ecuador cambie la mentalidad y traiga un esquema europeo de formación y de trabajo. Y esperemos que con Jordi Cruyff y con este señor que está de director deportivo, las cosas se hagan mejor que en tiempo relativamente pasado. ¿Qué le molesta a Pocho Jara? No, nada, tranquilo. Vivo mi vida y espero seguir viviéndola de una manera tranquila y sin apuros ni apremios. Le digo porque por Twitter se vio que
Había como por ahí con Pedro Granja. No, son cosas, son... Algo que salió por ahí, nada más. Como en los partidos de fútbol. Boquilleo, un boquilleo. No es que boquilleo, un partido de fútbol te das un patazo con el que con el que está ahí al lado, que de repente por ahí hay un tropiezo y punto, y sigue. Después el partido ya, las cosas no tienen por qué pasar a mayores. Yo no tengo enemigos. Trato de no tenerlos. Puedo tener gente que no me quiera, sí, mucha. Creo que también tengo mucha gente que me aprecia. Pero trato de no tener enemigos. Para mí los enemigos son los enemigos de la sociedad, la inseguridad, la delincuencia, el desorden del tránsito que hay, la irresponsabilidad de los conductores, el desempleo. Esos son los que yo considero enemigos míos porque soy parte de la sociedad. De ahí personas no, con personas puedo tener contrapuntos y contratiempos, más no enemistades. Salvo que alguien me declare ya abiertamente una guerra y una confrontación, tampoco la rehuyo, pero prefiero vivir en paz y que también la gente que está alrededor mío viva en paz. Ni yo molestar a nadie, ni que nadie me moleste a mí. Bueno, ya estamos a punto ya de terminar esta entrevista. Agradecemos a Alfonso Jar por habernos dado la oportunidad, el tiempo de poderlo entrevistar. Agradecemos también a todos nuestros amigos que nos acaban de ver a través de YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestro fanpage de Facebook como Reo Sports. Agradecemos a todos los que nos han estado viendo y esperamos que en una próxima oportunidad podamos encontrarnos aquí en Reo Sports. Hasta la próxima. Gracias.